Bueno, muchas gracias por la invitación. MyMax ya del año pasado. Veo que tienen una organización interesante acá en Olivos, ¿no? Para los sábados. Los felicito por eso. También ahí por el lindo servicio de canto. Sé que luego tienen otro momento especial. Bueno, y él me comentaba que este mes iban a estar dedicando los sábados orientados a los niños o la temática en general para todos los que nos sentimos niños espiritualmente hablando. Dice el apóstol Pablo que nuestro espíritu se renueva día a día, así que nos sentimos siempre jóvenes espiritualmente, pero la temática va a estar orientada en eso. Y aunque soy papá medio nuevito, ¿no? Para los que tienen más experiencia, ¿no? Como decía recién, mi nene va a cumplir recién 2 años, uno día a día va aprendiendo, y pensaba, ¿no? En qué podía compartir, ¿no? En el momento que me dijo Max, dije sí, por supuesto. Incluso en mi ministerio me tocó ser capellán, así que estaba todos los días, siempre en algún momento me tocaba estar como en los más pequeños de salita de 4 o de 5, o en los recreos con los chicos, y todos los viernes preparar meditación y cultos para ellos, ¿no? De las diferentes edades. Y estuve varios años como capellán, la verdad que disfrutaba muchísimo. Pero a la hora de preparar un tema, así al estilo sermón, decía, pero qué difícil a veces adaptar en nuestra estructura o formato algo que sea para los chicos, pero también para los adultos. Y veo que hay algunos niñitos, hay 2 pequeñas allí en el medio, después hay otro muchacho acá adelante. Si alguno de ustedes quiere pasar, yo los voy a invitar, porque vamos a hacer la introducción de la historia, aunque después continúa. Lo voy a invitar a que pasen al frente. ¿Se animan? Un ratito acá. Vamos a escenificar ¿me prestás esa bolsita? La historia. Venga mi amigo acá, las 2 pequeñas. Vengan acá conmigo. Vamos, primero acá paraditos y vamos a preguntarle los nombres porque nos tenemos que conocer. ¿Tu nombre cómo es? ¿Tu nombre? Ezio. Ezio, ¿así? ¡Wow! ¿Estos padres? ¿El nombre? Eunice. Eunice. Mical. Y Mical. Bueno, preciosos, todos bien. Felicitaciones a los papis, se pulieron para preparar a los chicos. No sé cómo hacen. El mío siempre va despeinado a la iglesia, como yo capaz, pero mira, todos ahí preparaditos. Bueno, la historia es con la que vamos a iniciar, una que saben de memoria segura, que es la del niño de los panes y los peces. ¿Recuerdan? Los grandes la conocemos como la historia de la alimentación a los 5.000. Y dice la historia que Jesús y sus discípulos iban caminando. Vengan, pónganse a mi lado. Vamos a significar así, los entretenemos un rato los grandes y se van despertando. Entonces venían caminando, ustedes me acompañan, ¿sí? Venían caminando con Jesús, ahí digamos por la llanura, porque estaban cerca del mar de Galilea. Y de pronto dice que subieron una colina. Vamos a subir acá la colina. Ustedes van a... Actrices de primer nivel acá. Sí, ahí nos sentamos y tomaron asiento. ¿Sí? Tomaron asiento. Y entonces dice que cuando Jesús estaba con sus discípulos, desde la colina miró y allá ¿qué vio? ¿Qué vemos allá? Gente. No sé qué son gente, ¿no? Personas muy lindas, bonitas, que dice que venían una gran multitud, mucho más de lo que nosotros vemos acá, ¿sí? Que la Biblia lo describe como miles y miles, ¿no? 5.000. Algunos dicen que eran, como la Biblia describe, 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, o sea, eran un montonazo. Y entonces Jesús dijo, bueno, tenemos que prepararnos para recibir a esta gente. Dice que Jesús se comenzó a preocupar por qué cosa. Porque cuando la gente camina y viaja mucho, ¿qué tiene? Piensa tener hambre. ¿A usted le gusta viajar? ¿Sí? Y cuando viajan en su auto, en el auto de papá y mamá, me imagino, y cuando viajan, ¿les gusta ir comiendo algo en el auto? ¿Sí? A mí me encanta. ¿Sí? ¿Te da hambre muchas veces en el auto? Bueno, eso como yo, vos. Entonces, yo cuando pienso en viajar en el auto, pienso en comer. Capaz que está mal, a algunos no les gusta ensuciar el auto. Yo intento no hacerlo, pero yo intento llevar, no este tipo de canasto, pero mi viandita. Tengo un bolsito anaranjado, donde ahí pongo las cosas ricas que quiero comer, que se puedan conservar. La historia cuenta de que mientras se acercaba la multitud, Jesús habló con sus discípulos y le preguntó a uno de ellos y le dijo, ¿qué le vamos a dar de comer? ¿No? Y entonces ese discípulo miró y dijo, mira Jesús, en realidad para darle de comer a esa cantidad necesitamos el sueldo de un año de trabajo, 10 meses por lo menos de trabajo, un montonazo.
¿sí? Mucha plata. Los papis, ahí si lo miramos, 10 meses así, muy difícil, ¿no? Y ellos ni siquiera tenían esa cantidad, entonces dijo, vos querés que gastemos todo lo que tenemos, pero aún así, dice otro, no nos va a alcanzar para darle de comer a toda esa gente. Y entonces otro de los discípulos, Andrés, el hermano del famoso Pedro, dice que vino con un niño que tenía, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Un recipiente, una canastita, ¿cierto? ¿Y recuerdan ustedes que tenía esa canastita? Excelente, Eunice. Tenía 5 panes y 2. Los papis también saben la historia, ¿sí? Y nada más. ¿Eso alcanzaba para toda esta gente, como dijeron ustedes? ¿Para toda esta gente alcanzaba? ¿Será que lo podemos llenar a todos los que están en la iglesia hoy con 2 peces y 5 panes? Imposible. Ya lo miramos y dije, no, unas 40 pizzas, más o menos, ¿sí? Sí, y un par de cosas más también, postre también, para llenarlos. Imagínense ustedes que eran mucho más, eran 5.000, ¿sí? 5.000 personas. ¿Podían llenarlos? No. Pero la Biblia nos cuenta que este niño trajo un canasto, pero fíjense lo que hay acá adentro. ¿Qué hay? Nada. Tenían que decirlo. ¿Pero qué hay ahí? No hay nada, no hay nada. No hay nada. Y ese es el mejor ejemplo de lo que la historia nos muestra. Los niños son frontales, son honestos y limpios, dice la Biblia, de corazón. Y este canasto está vacío porque representa algo muy interesante que nosotros vamos a analizar. Si yo les preguntara a ustedes, en esta historia que cuenta que Jesús tomó este canasto y ¿qué hizo? Lo levantó, ¿no? Y dice que pidió la bendición y de pronto se transformaron en ¿cuántos? En un montón de canastos y muchos peces. ¿Ya eran solamente 2 peces o había más? Sí, más de 5.000 panes y peces. Y claro, porque había que llenar a toda esa cantidad de gente. Entonces estaba lleno de canastos así, lleno. ¿Y qué decía Jesús? Le daba a sus discípulos y sus discípulos le repartían ¿a quiénes? A la gente que estaba allá sentada. Ahora yo voy a preguntar algo muy importante, tienen que prestarme atención porque si ustedes me responden mal se me arruina el sermón, ¿sí? ¿Qué preferirían o de qué lado preferirían estar ustedes? ¿Preferirían ser el niño que tenía el canasto con los panes y los peces y se lo llevó a Jesús? ¿O preferirían ser la gente que tenía todos sus canastos vacíos? ¿Prefieren ser en la historia el niño que tenía los panes y los peces? ¿O preferían ser la gente que no tenía para comer? ¿Vos? ¿Vos dijiste sí? ¿Vos dijiste ninguno? ¿Y Eunice? ¿En la historia te gustaría ser el niño que tenía los panes y los peces y se los llevó a Jesús? ¿O la gente que estaba sentada esperando a que le sirvan la comida? Muy bien, vos querés ser el niño que le dio la canasta a Jesús. Ahora vamos a hacer una pregunta a los grandes, ¿sí? ¿Y los grandes qué preferirían ser? ¿Los que estaban sentados esperando que le lleven los panes y los peces o el que les trajo el canastito a Jesús? Y no sabemos qué nos va a decir el pastor después, así que por la duda no vamos a responder. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Porque ahora vamos a abrir la Biblia. Y ahí con los niños están siendo famosos, mire, estaban saliendo ahí en la televisión. ¿Hacemos una oración? ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a Jesús que siempre nos ayude a recordar que como niños, ¿sí? Como niñas, tenemos cosas preciosas para ofrecerle a Él. Y que esas cosas preciosas le hacen muy bien a la multitud, a muchas personas. Y eso le vamos a seguir contando a lo largo del sermón. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, te damos gracias por poder iniciar este sermón y darte gracias porque en nuestra iglesia contamos con estos preciosos pequeños que nos enseñan tantas cosas día a día y nos ayudan a entender de tu amor. Ayúdanos a ser como aquel niño que no tuvo problema de acercarle a Jesús su canasto y ofrecérselo inocentemente para poder alimentar a muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Dios las bendiga, Dios los bendiga. Pueden tomar ahora sus asientos con sus papis. Esta historia, queridos hermanos, que
conocemos tan bien, que la hemos escuchado, hemos repasado muchas veces. Es una de las historias que a veces utilizo cuando presentamos a un niño, a un bebé, ¿no?, en la iglesia, ¿sí? Generalmente usamos aquel famoso versículo, Mateo, ¿cierto?, en el que habla de que los niños estaban alrededor de Jesús y sus discípulos dijeron que lo saquen, y él dijo, dejen a los niños venir a mí. Ustedes lo conocen de memoria, ¿verdad? Pero ¿por qué me encanta esta historia? Porque esta es una de las historias que describe el por qué Jesús en algún momento dijo, el que no fuere como niño, no entrará en el reino de los cielos, ¿sí? El que invita constantemente a que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro pensamiento debiera ser tan inocente respecto a la palabra de Dios como lo es de un niño. Como les decía, cuando me tocó trabajar tan intensamente con los más pequeños, algo que me comenzó a impresionar era la capacidad que tenían de aceptar la palabra de Dios y hacerla suya. Algo que nos cuesta mucho a los adultos. Porque ¿qué era eso de aceptar la palabra de Dios y hacerla suya? Se comprometían con ella. Cuando aprendíamos en la lección, no simplemente de aquello de lo que podemos o no debemos hacer, sino precisamente de aquellas cosas lindas que Jesús preparó para ellos, se proponían hacerlo. Si en algún momento habían aprendido que debían compartir palabras de bondad o cosas lindas con algún familiar, algún ser querido, venían en la siguiente clase y contaban lo que habían hecho. Y fíjense que para nosotros generalmente nos cuesta mucho eso. Amamos a Dios, al menos pretendemos hacerlo. Nos gusta la Biblia, nos gusta a veces leerla, estudiarla. Probablemente eso nos haya traído hasta aquí. Pero el siguiente paso, el de hacer ese mensaje nuestro, que permanezca en nuestra vida, y convivir con ese mensaje todos los días, las 24 horas de cada día, es un desafío inmenso, enorme. A nuestra mente, quizás puede ser, no sé, la edad, la experiencia, las dificultades o cosas que hayamos vivido, hacen a veces que al adulto le cueste más percibirlo como lo percibe un niño. Era increíble ver cómo pequeños, y esto me impresionó mucho, de 8 y 9 años, cuando le preguntaba sobre decisiones, ¿no? Porque se querían bautizar y entonces era ahí la charla con los padres, cómo hacemos, cómo lo ven ustedes y toda la historia. Cuando les preguntaba por qué querían bautizarse, qué los llevaba a eso, y las preguntas eran mucho más serias de las que había escuchado a veces de los más grandes o adultos. Era increíble. No digo que con esto era ya la garantía de decir, bueno, sí que se bautiza el niño de 8 años, ya está, porque los padres son los primeros en saber si sus hijos están preparados, ¿no? Pero voy al nivel de comprensión de la palabra de Dios, de lo que a veces nosotros decimos que qué difícil es a veces entender algunas porciones de la Biblia. Los niños entienden lo esencial. Ese niño que está allí entre la multitud, también podríamos hablar de que en el trasfondo de la historia hay una familia, ¿no? Hay una familia que proveyeron de esos recursos, de esos alimentos. Hay una mamá que seguramente con mucha dedicación le preparó su lonche, ¿no? Su canastita, y le dijo, lleva esto porque el viaje es largo y vas a tener hambre, ¿no? Porque los niños generalmente no pensamos tanto en comer como los adultos. Decimos, vamos a viajar, vamos a llevar algo de comer. Por lo general lo piensan en el momento que tienen apetito. Nosotros a veces ya aprendimos con la lección y llevamos alimentos. Pero este niño, una mamá, ¿no?, cariñosa, dijo, lleva esto, no te olvides de llevar tu comidita porque vas a tener a la hora de la merienda hambre. Otra cosa que me llama la atención de la historia, que en el trasfondo se ve que hay padres que le permitieron a este niño ir detrás de ese maestro famoso, que no hasta el final de esta historia la multitud lo declaraba como verdaderamente el profeta que Dios había prometido. Todavía no era el gran Jesús que atravesaba por las calles de Jerusalén y era reconocido como el rey enviado por Dios. Pero esos padres permitieron. Toda esta serie que construye este acontecimiento
de Jesús con su discípulo en la colina, la multitud que es sentada en la hierba, nos enseña un sinfín de cosas. ¿Era suficiente lo que este pequeño tenía en sus manos? Claro que no. Y es hasta absurdo el acto del discípulo que se acerca con el niño y le dice a Jesús: mirá, lo que conseguimos es esto. No sé si es como la evidencia de decir: Jesús, esto para evidenciarte de que lo que vos nos estás pidiendo no tiene solución. Mandalos a sus casas. Si se tienen que desmayar, bueno, oremos por milagros para que lleguen con vida a algún lugar. Porque ni en los pueblos cercanos se va a conseguir alimento para tanta gente. No hay solución. Y mirá, acá hay un niño que tiene solo 5. Si lo vemos del lado por ahí más positivista, diríamos, bueno, hubo al menos un discípulo que encontró una pequeña casi solución. Pero el centro de esa escena no son los discípulos, dejan de serlo. Jesús quiere que sean ellos protagonistas del milagro, pero no lo pueden ser. ¿Por qué? Porque son como yo, o quizás sean como vos, son adultos, que en algún momento nos cuesta entender y aceptar de que el Dios en el cual creemos es ese Dios de lo imposible, ese Dios que está en todos los detalles, que cuando nosotros no tenemos la solución, podríamos tener la garantía de que Él ya la pensó, de que Él ya la tiene en sus manos. De que cuando nosotros ya íbamos a caer en alguna situación, Él ya tenía su mano extendida. Que cuando nosotros ya veníamos maquinando en nuestros pensamientos o en nuestro corazón, o nuestra salud nos estaba llevando por un callejón sin salida, Dios ya sabía qué es lo que debía hacer. Es más, el apóstol Juan dice, le dijo esto sabiendo lo que iba a hacer, porque los quería probar, ¿no? Y entonces el protagonista es ese niño que aparece allí con 5 panes y 2 pececitos. Una cosa que yo puedo extraer de esto, entre tantas otras, es cuando nosotros, como cristianos, como líderes de iglesia, nos enfocamos en los talentos, en esos dones con los que Dios capacitó a estas criaturas, y permitimos que eso que tienen en su canastita, en su corazón, sea puesto al servicio y en manos de Dios, multitudes pueden ser bendecidas. Multitudes. Porque eso es lo que pasó en ese momento. Podríamos sacar la lección para los adultos, decir, bueno, cada vez que nosotros nos mantenemos yendo a Jesús, mientras nosotros vamos a Jesús, siempre vamos a tener nuestro canasto lleno de panes y de peces, para que nadie que nos rodea muera de hambre, para que sean bendecidos, porque para eso Dios nos llamó, para que podamos ser de bendición para las otras personas. Aunque a veces tenemos que reconocer que aunque somos cristianos, tenemos buenas intenciones, conocemos la verdad, amamos a Dios, nos sentimos amados por Él, cometemos el error de ser una barrera. Nos ponemos entre el niño y Jesús. Y si ese niño no llega a Jesús con esos panes y esos peces, no hay milagro, no hay bendición. Y en nuestra iglesia, sin darnos cuenta, hemos sido muchas veces un obstáculo, sin quererlo, creyendo que hacíamos lo correcto, de no permitir que esos niños puedan desarrollar esa capacidad de conocer lo que son capaces de hacer cuando se ponen en manos de Dios. En nuestra iglesia, si tenemos que hablar de la niñez no activa, representa 1/3 de la iglesia activa de nuestra iglesia. 1/3 de la iglesia, hablo de la Mibón, ¿no? Hablo de la Mibón, hay una lista de iglesias que ustedes saben, si ustedes van a su lista de iglesia van a notar que hay cierta cantidad de miembros, y entre esa cierta cantidad de miembros van a encontrar que, sí, casi un gran porcentaje, no sé, el de Olivos, son personas que tenemos que visitar o estamos contactándonos, pero no están asistiendo regularmente. Hace mucho dejaron la iglesia. Y hay otro, vamos a ponerle así un 50%, como pasa en nuestra lista de iglesia a nivel Mibón, de toda la Mibón, 50% se considera esos miembros activos.
son los que asisten a la iglesia y los que dan señales de vida, ¿no? 50%, ¿cierto? De ese 50% que están en la iglesia, vamos a decir, de todas las personas que hoy están acá sentadas, 1/3 son activos, y tengo evidencia porque en mi ministerio, que me toca hacer en Amigón, los niños, incluso sin contar los de 7 años para abajo, ¿sí? Los de 5 años para abajo, de 6 en adelante, hasta los 15 años, 1/3 son de esa edad de nuestra iglesia, en Amigón, que están activos, que están con su seguro, o sea que participan de actividades a través de los clubes, por ejemplo. Sin contar todos los que forman parte de la escuela sabática y porque en su iglesia quizá no hay un club, no participan en un club activamente. 1/3. ¿Son pocos o son muchos? Una buena cantidad. Y sin contar después a los jóvenes. Porque hay un asunto muy interesante en medio de toda esta historia, y es que el que registra la mayor cantidad de detalles sobre el niño es Juan, ¿no? Y yo pienso, siempre hablamos de Juan, que es considerado como el más jovencito, era el más jovencito de los discípulos de Jesús. Y es el que más énfasis hace en que era un muchachito el que estaba allí, un niño, ¿no? Era un niño el que tenía el canasto. Pero bueno, Juan no escribió ahí el Evangelio. Y digo, ¿será que Juan, en ese álbum de los recuerdos, cuando fue inspirado por Dios, pudo recordar y sacar, sí, no puedo olvidarme que no solamente Jesús hizo un milagro y comieron 5.000 personas, o 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, sino que hubo algo increíble que pasó. Cuando ninguno de nosotros encontró la solución y solo dábamos respuestas patéticas o obstáculos, apareció un niño, se encontró un niño. Y ese niño trajo lo que Jesús utilizó para alimentar a todas esas personas. Y saben que también en esta historia encontramos una enseñanza muy particular, que lo volvió a hacer Jesús la última noche que estuvo con sus discípulos. Hace exactamente el mismo acto que describen los evangelios. Los 4 evangelios hablan de esta historia. Dice que Jesús levantó el pan mirando al cielo y agradeció. Y partiéndolo, lo repartió a todos. Si ustedes van a esa última escena o la cena del Señor, la última noche de Jesús con sus discípulos, dice que Jesús hizo lo mismo. Levantó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. ¿Y qué les dijo? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. ¿Saben lo que sigue en la historia de este capítulo? Precisamente Jesús hablando del pan de vida. ¿A quiénes? A los líderes, a las multitudes. Este es el pan que realmente necesitan. No era el maná que caía del cielo el mayor de los milagros que vieron en la Biblia. El mayor de los milagros es que este pan que da vida eterna también descendió de los cielos para que ustedes tengan una oportunidad. Y acaba una anécdota que quiero contarles. Hace una semana, visitando una de las iglesias que le decía a Max, allá en Pergamino, uno de los líderes se acerca y me dice, pastor, quiero hacerte una consulta por una situación que tengo con una persona, una señora con la que estudiamos la Biblia, ya estudiamos hace tiempo, y ella me hizo una pregunta. Yo le di alguna respuesta, pero no estoy convencido. Y ella insiste en la pregunta del por qué Dios, sabiendo que Adán y Eva podían pecar o iban a pecar, en realidad lo que iba el desenlace de la historia, ¿por qué los creó? Digo, bueno, está buenísimo. Si vos sos el maestro, orá, ayuná y que Dios te dé la respuesta. Hay muchas respuestas para eso, pero el asunto es centrarte en la persona. Porque esta persona tiene esta duda. Entonces le digo, entre varias cosas que fuimos analizando, le digo, hacele la siguiente pregunta. Supongamos que se llama Carmen, ¿no? Decirle a Carmen, Carmen, vos en algún momento o en este momento te quejás con Dios por haber nacido. ¿Estás en desacuerdo con Dios por tener vida? Y fíjate que te responde. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros vamos a la historia y nos ponemos a analizar, siempre nos vamos a encontrar con un elemento que atraviesa toda teología, y es el amor de Dios. ¿Por qué razón Dios crea un ser humano? ¿Por qué Dios crea a un ser humano que puede convertirse en un Hitler, ¿no? O puede convertirse en las personas que conocemos que son malvadas? ¿Por qué permite la existencia de esos seres? ¿O por qué la corta vida para otros que pudieron ser buenos, ¿no? Hijos, por decirlo así, de cristianos, que pudieran tener una proyección, una educación diferente? ¿Por qué tantas cosas? Pero pregúntate por qué estás con vida vos. Y vas a encontrarte con un Dios que está detrás de toda la religión. Porque es el Dios que decidió individualmente que vos existas. Por eso el salmista dice que ese Dios lo formó en el vientre, de las entrañas. Estuvo formando cada molécula para constituir ese ser humano, que sos vos. Y decidió darte vida. ¿Sabes para qué? Para que de la misma forma que sucedió en aquella colina, darle la oportunidad de cada ser vivo, cada ser humano, poder probar del pan de vida. Tener la oportunidad no de vivir en esta tierra simplemente, sino de vivir eternamente. Cada vida en la Biblia es demostrada como un milagro, con una proyección que no solamente tenía que ver con un proyecto cercano, ser rey, ser profeta, ser una misionera, sino de vivir eternamente y ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que Dios le concede a cada ser humano. Después lo que cada ser humano decide hacer con lo que tiene en su canasta es decisión propia, porque allí está el libre albedrío, lo que cada persona decidirá hacer con la vida que Dios le dio. Pero quiero dejarte un pensamiento, teniendo en mente tantas historias de la Biblia como la historia de David, ¿no? Escogido por Dios en medio de una familia con 8 hermanos. Y solamente juego con esta historia pensando en esto. Va el profeta Samuel, llega a la casa de Isaí y le dice: a un hijo tuyo lo tengo que ungir, lo escogió el Señor. Y entonces Isaí comienza a sacar a todos sus hijos, ¿no? El primero no es, el segundo no es, y ahí va, y ahí va. Y no le presenta a nadie más. Y entonces ahí está Samuel, nos levanta el mantel y dice: no, pero no tenés ningún otro hijo acá porque el Señor me mandó acá y te aseguro que no es ninguno de estos. El Señor me está diciendo que no son estos. Y yo, jugando un poco con la historia, pienso que eso pasó porque no estaba la mamá ahí, ¿no? Pues los papás no puede pasar, más con 8 hijos, imagínense, con 2 o 3 a veces no puede. ¿Quién falta acá? ¿No? ¿Quién es el que no está? Pues la mamá no se le escapa. No sé si será una cuestión natural, ¿no? Es como que tiene un radar de todos los hijos. Es más, perciben cuando estamos haciendo macanas. No sé cómo hacen eso. No voy a decir que es brujería, porque yo creo que es algo natural. Pero lo saben, lo perciben, sienten el dolor de sus hijos. Lo sienten. No sé cómo, yo no soy mujer ni soy madre, pero por lo que mi madre me ha contado, yo decía: esta señora, madre mía, algo raro hace. Y estoy seguro que nunca hizo brujerías. Yo decía: ¿cómo sabía? Siendo yo, vamos a decir, viejo, grande, mayor de 20 monedas, 26, 27 años, un día se acerca y me pregunta algo muy puntual. Y nadie lo sabía. No es que adivinó, fue una profecía ni nada de eso. Algo que me estaba pasando. Y yo lo noto. ¿Y cómo lo notás? Si vivimos a 400 kilómetros de distancia. Y yo lo noto. Sé que está pasando algo. No sé cómo. Si estaba la mamá de David, probablemente hubiese sabido que había un hijo más. Pero bueno, el hecho que dice: ahí está este que anda olor a oveja, lo vamos a traer, pero estoy seguro que no. No, sí es este. Para algo había nacido. Y no era para ser pastor de ovejas simplemente. Vamos a Moisés, ¿no? La madre lo protege y para algo había nacido. No es para nada, no es por casualidad. Y si estos niños hubiesen vivido horas, minutos, días o años
no importa la cantidad. Lo que sí importa, más allá de lo que nos toca atravesar en nuestra vida, es que tenemos la certeza de que hay un Dios detrás de todo esto, que es el que tiene el poder de dar vida con un propósito. Y el primer propósito es para darte vida eterna. Después el tiempo determinará el proceso y cómo serán si llegamos a decidir o no. Pero Dios da esa oportunidad, vida para vida eterna, no una vida con límites, no una vida con límites, es una vida para vida eterna. Vos naciste para hacer el mal y después te destruyo. No, no existe eso en los planes de Dios. Aunque en el desenlace de la historia nosotros veamos tantas historias tremendas, terribles, no era el plan de Dios. Y así es lo que sucede con ese niño que nadie percibió allí. Hasta que alguien lo encuentra y dice, aunque parece patético, hay un pequeño que tiene solamente esto. Jesús sabe qué hacer. Mi pregunta para vos es, ahora, ¿de qué lado vas a estar? ¿Querés estar del lado de del campo, la hierba donde están sentados los que esperan a ser servidos? ¿O vamos a ir en busca, en nuestro corazón, de cuántos panes y peces hay para ofrecerle a los que pasan hambre? A la multitud que realmente necesita de esta iglesia, que necesita de aquel que ya conoció el pan de vida y sabe que es el único pan de vida que saciará el hambre de este mundo. ¿Qué haremos nosotros con aquellos más pequeños que están en nuestra iglesia? ¿Qué lugar les damos en este espacio? Para que ellos también puedan ser elementos de bendición para los demás seres humanos, para las demás personas. No solamente para su propia familia, para sus conocidos, sino para que cualquiera que escuche, vea, observe a estas criaturas pueda ser bendecido. En la iglesia de Dios, en su pueblo, hay mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero no seamos nosotros los obstáculos. Seamos facilitadores. Aunque seamos como ese discípulo que encuentra al niño. Después no hizo más nada. Hasta que Jesús hizo el milagro. Y entonces sus ojos se abrieron, ¿no? Y repartieron a la multitud. ¿Y saben qué? Hay una lección última en esto. Y es que dice que sobraron, ¿no? 12 cestas de alimento, y dijo Jesús, recojan para que no se desperdicie. No hay hambre en el pueblo de Dios. No es la época simplemente. No es el tiempo que nos toca vivir. No es que necesariamente deba haber tibieza en nosotros. Es la decisión de cuál es el pan que he decidido consumir. ¿Cuál es el pan que he decidido compartir con los demás? Y especialmente no olvidarme de a quién le estoy acercando esta canasta, a este corazón, para que pueda multiplicar lo poco que tengo. No importa si es de cebada o del mejor pan. Lo que yo tengo en mano de Dios bendice multitudes. Que Dios los bendiga.